Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a De Vuelta al Hogar. Meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Y el tema de este día se titula La oración nos ayuda a crecer espiritualmente. Y leemos en Colosenses 3:2 y dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El que esté decidido a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza pecaminosas, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas para atacarlo. Cada día debe renovar su consagración, cada día debe batallar contra el pecado, los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal. Se disputarán el dominio y contra ellos se debe velar apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Cuando Colosenses dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, más bien aspira a que las cosas de arriba, o sea, las celestiales, nosotros estemos enfocadas en ellas. Y en la forma que nosotros podemos estar enfocadas es la misma de siempre, estudiando las Escrituras. Si hacen muy bien en leerla, está muy bien, porque ellas también nos inspira cuando nosotros leemos las historias tan hermosas que hay en ellas. Nos inspiran día a día en cada una de sus historias. Pesan en las cosas de arriba, cosas de arriba, las cosas de Dios. Visualicémonos en las cosas que hay en el río. Visualicémonos viviendo en el cielo, caminando por esas calles hermosas que según la Biblia nos indica que hay. Visualicémonos estar platicando con Jesucristo. Visualicémonos estar en contacto con aquella naturaleza bella en la que hay allá. Cada uno de aquellos detalles que hay en el cielo, visualicémonos allá, para que nosotros podamos sentir el deseo de seguir estudiando, acercándonos cada vez al Señor, para que la estancia que allá vayamos a vivir, la aspiremos y la deseemos cada vez más y más. Y sea nuestra estancia aquí, la sintamos aún más cortita, que podamos sentir que la estancia aquí no nos favorece en realidad, pero deseemos tener ese contacto con el Señor día a día. La epístola de los Colosenses está llena de lecciones de gran valor para todos los que sirven a Cristo. Lecciones que muestran la sinceridad de propósito y las metas elevadas que manifestará la vida de aquel que presenta correctamente a su Salvador, renunciando a todo lo que pueda impedirle realizar progresos en el camino ascendente, o quiere hacer volver los pies de otros del camino angosto. El creyente pondrá de manifiesto en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y el amor de Cristo. Acordémonos que cada una de esas cualidades nosotros las iremos desarrollando de acuerdo a nosotros vamos sintiendo la comunión y la relación entre Dios y nosotros. No se puede desarrollar todas esas bonitas cualidades, amor, mansedumbre, humildad, tolerancia y amor, y demostrar el amor de Cristo a los demás cuando no la conocemos, cuando nosotros no la tenemos. Es imposible dar lo que no se tiene. Y para poder adquirirla, para poder tener cada uno de esos dones, se tiene que ir desarrollando. Pero no es un desarrollo del día, de la noche a la mañana. Es paulatinamente, poco a poco, día a día, con una relación íntima con el Señor, con una relación matutina, cada día, cada mañana. Acordémonos que la relación más importante durante el día es por la mañana. En la hora de la mañana, cuando todo está tranquilo, cuando no hay bulla,
entonces cuando hay una relación podemos meditar en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando, en lo que le estamos diciendo al Señor. Sí es bien cierto que en muchas ocasiones nosotros oramos al Señor o nos comunicamos con Él solamente para pedir. Evitemos eso entonces, ya no lo hagamos. Hagamos una mañana placentera de abrir el corazón ante el Señor, diciéndole al Señor todas las cosas que hemos hecho durante el día anterior, si es que por la noche no lo hicimos, porque hemos llegado cansados a la casa y solo fuimos derecho a la cama y a dormir. Puede ser, sucede en muchas ocasiones, pero simplemente cuando eso sucede, levantémonos temprano y hagamos de esto una costumbre para que podamos comunicarnos con el Señor y decirle las cosas que hemos vivido en un día anterior. Los malos ratos, las buenas, las alegrías que tuvimos un día anterior, cómo nos fue en el trabajo, el problema que tengo en el trabajo, o el problema que tengo con una compañera, o el problema que tengo con mi hijo, o con mi esposo, o yo no sé con quién, o la buena armonía que hay con todo el mundo. Tengo una hermosa armonía con todo el mundo y Señor, te lo debo a ti. Esas son las oraciones que nosotros debemos elevar al Señor. Agradecimiento, comunicación, una plática como que si estuvieras platicando con tu mejor amigo o tu mejor compañera de trabajo o con tu hijo o con tu esposo, no sé, con alguien que tú tienes mucha confianza. Así deberíamos de platicar con el Señor a diario. Las lecciones que muestran la sinceridad de propósito y las metas elevadas que manifestarán la vida de aquel que representa correctamente a su Salvador, renunciando a todo lo que pueda impedirle realizar progresos en el camino ascendente y quiera su vida diaria, la misericordia, bondad, todas esas bondades, todos esos dones se van desarrollando de acuerdo. Nosotros tenemos esa comunión y ese acercamiento con el Señor. No se pueden desarrollar de la noche a la mañana y no se pueden desarrollar simplemente por nuestra propia conveniencia o por nuestros propios esfuerzos, para nada. No es así. Necesitamos el poder que se deriva de una vida más elevada, pura y noble. El mundo abarca demasiado de nuestros pensamientos y el reino de los cielos demasiado poco. Y no debería de ser así, debería de ser lo contrario. Las cosas celestiales deberían de tomar nuestro mayor interés que las cosas terrenales. No puedo negar de que en las cosas en la tierra necesitamos muchas cosas. Por ejemplo, necesitamos sobrevivir. Necesitamos trabajar para pagar la renta, para pagar los biles, las utilidades que nosotros usamos a diario, el transporte público, tenemos que pagar todo eso. Y si alguien tiene un carrito, pues el carro también necesita gasolina y muchas cosas que se necesitan. Todo eso, pero no le pongamos tanto interés a cada una de esas cosas. Si es bien cierto que todo eso es necesario, pero ¿acaso el Señor no provee? El Señor provee de la forma que uno menos se los espera. Yo he contado ya historia donde mi compañera de trabajo expresó una experiencia hermosa cuando ella menos se lo esperaba, la necesidad de un carro que tenía. Y otras compañeras más que cuando nos reunimos y platicamos de la bondad y del amor del Señor que tiene para cada uno de nosotros, comenzamos a platicar nuestras propias experiencias y cada una de ellas no dice lo contrario, que el Señor provee de una manera extraordinaria. Cuando menos uno espera, ahí viene la ayuda del Señor. Cuando uno más cree que está más solo, es cuando el Señor más nos acompaña y nos guía y nos saca de tantos problemas y de tantas dificultades que a veces llegan sin provocarlos, sin esperarlo, sin entrar a ellos.
No hemos de desesperarnos en nuestros esfuerzos por alcanzar el ideal de Dios. A todos se nos promete la perfección moral y espiritual por la gracia y el poder de Cristo. Acordémonos que cada uno de nosotros dependemos del Señor. No podemos realizar nuestro propio carácter, nuestros propios deseos sin la ayuda de Él. Cuando nosotros tomamos las riendas por nuestras propias manos, no nos sale bien. Siempre pasa algo mal que no sale bien. Pero si agarramos las cuerdas por nuestras vidas por nuestras propias cuerdas y sale bien, ¿de veras sale bien? Algo no sale del todo bien. Pero si tú le pones toda tu confianza en el Señor y dependes de Él en todo, entonces las cosas te van a salir bien. Tal vez no en la forma que tú desees, pero sí en la forma que el Señor piensa que es lo conveniente para cada uno de nosotros. El Señor no se equivoca, nosotros nos equivocamos por nuestra testarudez. Somos testarudos, por naturaleza somos testarudos, somos necios, somos incompetentes en muchas ocasiones, no queremos escuchar los consejos de los mayores. Y la verdad es que Proverbio nos enseña, nos dice de que nosotros debemos de escuchar los consejos de los mayores, porque ellos ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo aún. Así es que, queridos jóvenes, escuchen a sus mayores, tienen que escuchar los consejos. Y si no te gusta, pero de perdido, escucha, que en el futuro tú te vas a acordar de esos consejos y los vas a poner en práctica, créemelo. Nos lleva a su palabra y del árbol de la vida nos presenta hojas para la sanidad de las almas enfermas de pecado. Nos guía hacia el trono de Dios y coloca en nuestros labios una oración que nos pone en estrecha relación con Él. Cristo coloca a nuestra disposición los agentes todopoderosos del cielo. A cada paso sentimos su poder viviente. Cada vez que vamos caminando sobre la vida, no estamos solos. Siempre hay alguien, siempre está un ángel al lado de nosotros que el Señor manda para que tú y yo seamos protegidos por Él. Pero no pensemos que simplemente porque el ángel anda con nosotros y nosotros estamos haciendo algo incorrecto, Él nos va a salvar. No es así. Acordémonos que el Señor entra donde nosotros entramos, donde es permitido. Él no entra cuando entramos a un lugar que no es permitido para Él ni para nosotros. Dios nos fija límites al avance de aquellos que desean ser llenos de conocimiento y de su voluntad. Leamos lo que dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo recuerda la fe de los creyentes de Colosas en Cristo, lo genuino de su amor por los hermanos y su firme esperanza en la recompensa celestial. Todas esas virtudes habían logrado el corazón del apóstol. No cesemos de orar. Eso es lo que el hermano Pablo nos dice aquí, que no cesemos de orar, porque él está hablando de Colosenses, del grupo de Colosenses, de los hermanos de Colosenses en Cristo. Ellos eran unas personas que eran muy espirituales, y decía, no cesen de orar, oren constantemente. El hermano Pablo nos invita, nos aconseja, nos instruye de que oremos sin cesar. No perdamos el tiempo en hacer las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestros propios esfuerzos, que no va a resultar. Y si resultan, no son bendecidos por el Señor y no son aceptados por Él tampoco. Así es que, queridos amigos, debemos de ser obedientes,
debemos de tomar los consejos de cada uno de estos servidores de Cristo en aquel tiempo, que sus consejos para aquel entonces era para colosenses, pero en realidad es para hoy en día también, para ti y para mí, para que cada uno de nosotros podamos fortalecernos y tomar ventaja de todas esas indicaciones que nos dan. Por la oración, la vigilancia y el desarrollo en el conocimiento y comprensión son fortalecidos con todo poder. Veamos lo que nos dice Colosenses 1 y 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El poder divino capacita al hombre para hacer frente a todos los problemas de su vida cotidiana. Y ya sea que estos se produzcan en su trato con su prójimo o por un conflicto directo con la gente satánica. Pablo desea que los creyentes de Colosas, igualmente como para nosotros, recibamos esa fortaleza interior mediante la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero hablar acerca del Espíritu Santo hoy que viene esto muy importante. Acordémonos que la oración es la llave que nos permite entrar a los depósitos celestiales, al celeste hogar donde nosotros deberíamos tenerla fijada puesta allá. Nosotros continuamente, en algunas personas he escuchado que oran así: Señor, manda tu Santo Espíritu para que no se vaya de nosotros. Pero si el Señor dijo, yo les mandaré el Espíritu Santo para que estén con ustedes todo el día hasta el fin, ¿cómo se va a ir? Si Él ya mandó el Espíritu Santo con nosotros, al menos que nosotros no estemos comportándonos bien para que el Espíritu Santo vaya fuera de nosotros, entonces Él está alejado de nosotros. ¿Cómo te consideras tú hoy en día ¿Acaso no has permitido que tu cuerpo sea templo de su Santo Espíritu? Porque su palabra nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú estás conectada con el Señor a diario, como Él nos sugiere que estemos, el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Que al caso no estamos viviendo como el Señor nos indica? Debemos dar gracias por este gran privilegio a aquel que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo desea que los creyentes de Colosas reciban esa fortaleza interior mediante la presencia permanente del Espíritu Santo. Y eso mismo quiere Pablo para ti y para mí hoy en día. Él está hablando no solamente para los colosenses, está hablando para nosotros hoy en día también. Cuando el poder de Dios obra en el alma de cada ser humano, la clemencia y la tolerancia dominan las pasiones. ¿Cómo vamos a resistir al enemigo? Bueno, uniéndonos a Dios. Esta es la única manera que nosotros podemos resistir a las amenazas del Satanás. El Hijo de Dios observa cómo su Señor y Maestro cumple pacientemente sus designios y Él también aprende paciencia. Y al hacer frente a los obstáculos, se desarrollan en su vida paciencia y firmeza y pasa ante la misma muerte. Paciencia es lo opuesto de desaliento o cobardía. La paciencia es, miren, qué hermoso está explicando aquí la verdad. ¿Qué es la paciencia? Es la fortaleza. El Señor nos da la fortaleza para ser paciente. El Señor nos da la fortaleza para combatir la cobardía, porque ese es lo opuesto de la paciencia. La cobardía, la impaciencia, la apatía y todo eso. Eso es lo contrario. Dice, mientras que la longanimidad es lo contrario de la venganza. Cuando nosotros estamos conectados con el Señor como Él quiere que nosotros estemos,
nos da paciencia, nos da esperanza, nos da calma, nos atribuye muchas bondades que ya hemos leído antes. La paciencia, longanimidad, que es calma, todo eso, y no venganza, no sentimos rencor con nadie ni para nada. Es algo extraordinario lo que nuestro sentir, lo que nuestro ser experimenta. Esas personas que sienten odio para otras y dicen que son cristianas o dicen conocer la Biblia, es mejor que en lugar de conocer la Biblia deberían de estudiarla más paulatinamente, porque el estudiar y el leerla no son dos cosas completamente diferentes. Así es que, queridos amigos, en lugar de estar leyendo simplemente las Escrituras, y si eso no te convence, investiga. Comienza a escudriñarla poco a poco para que te dé sabor lo que estás leyendo y para que ese dicho en Apocalipsis que dice, sentirás que eso está dulce para tus paladar. Y eso vas a sentir tú, una dulzura al estar escuchando, al estar leyendo las Santas Escrituras, y no solo leyéndolas, escudriñándolas, investigándolas, para que puedas tener ese amor y considerar lo que estás pensando en realidad. Demos gracias por este gran privilegio, dice. Leamos en Colosenses 1, 12, 13, ¿qué es lo que nos dice? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros hoy en día en que somos y estamos escogidos para participar en la herencia celestial? ¿Acaso no es un privilegio eso? Que seamos escogidos para ser herederos de los santos de los cielos. Para mí es un privilegio tan grande que yo no sé cómo darle gracias a mi Señor por haber permitido haberle conocido en realidad y sentir ese amor tan grande que siento hacia Él y hacia las demás personas. Que nos ha dado a cada uno de nosotros, que nos da un corazón agradecido, es una prueba de que se cultiva en forma habitualmente y positiva una conformidad y agradecida hacia la voluntad del gran Creador, al gran dador de la vida. Nosotros tenemos que estar agradecidas con Él todo el tiempo. No hay otra forma en que podemos tener agradecimiento diciéndoselo. Mostrémosle el amor que le tenemos hacia Él, diciéndole, comunicándonos con Él a diario. Esta es la única forma que podemos mostrarle nuestro cariño. Además de ser amable con las demás personas, ser atentas, ser respetuoso con cada uno de ellos. Eso es lo que mostramos al Señor, el sentir respeto para las demás y tener pasión por ellas. Un amor de paciencia y de humildad para cada uno de esas personas. Y ven, aunque a veces nos ofenden muy feo, no importa, no nos están ofendiendo a nosotros, ofenden al pobre Cristo Jesús que dio la vida por ellos también. El Señor, nosotros debemos de ser agradecidos, tener un corazón agradecido para Él. En acción de gracias no solo consiste en reconocimiento de que Dios diariamente y repetidamente nos concede sus dádivas. Es también reconocer con reverencia que merece el honor que debemos a su santo nombre y grandioso poder. Si así como el Señor piensa que nosotros nos merecemos lo que nosotros le pedimos, ¿que acaso Él no merece nuestra gratitud? ¿Que acaso Él no merece nuestro agradecimiento? ¿Que acaso no merece Él nuestro amor y nuestro respeto y nuestra obediencia sobre todo? Él merece eso y más de nosotros. Él merece que cada uno de nosotros estemos dispuestos a servirle día a día, mostrándonos dispuestos a hacer su voluntad. Tengamos cada día una mañana de oración y digamos, Señor, haz en mí tu voluntad. Que este día sea un día fructífero para ti y para mí. Queridos amigos, no nos olvidemos de orar diariamente. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.
recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Muy buenas tardes, muy buenos días también para muchos. Bienvenido a De Vuelta al Hogar. Meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Y esta mañana se titula Estudiar con sincera oración. Y comenzamos leyendo Romanos 15:4 y dice: las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Cuando menos apelen las doctrinas a la espiritualidad, la abnegación y la humildad, tanto mayor en la aceptación de que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales. Se creen demasiado sabios para escudriñar las Santas Escrituras con arrepentimiento y pidiendo la dirección divina. Así que no tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner sus tentaciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado estableció su poder sobre los seres humanos y al rechazar la verdad porque extrañas una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas son. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. El Señor siempre nos ha aconsejado que nosotros escudriñemos las Escrituras. Siempre nos ha dicho que nosotros debemos, Él nos insta, el Señor nos dice, es mejor que ustedes vayan a las Escrituras porque más parece que en ellas les dará la vida eterna. Dice que en ellas dan testimonios de mí las Escrituras. Por ejemplo, dice, vayan a leerlas, estúdienlas. Miren, cuando aquí Pablo dice
mejor, dice, por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, así es, para nuestra instrucción, para nuestras enseñanzas, para nuestro conocimiento. Pablo destaca la naturaleza del Antiguo Testamento. Acordémonos que Pablo antes solamente conocía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo, y estaba en proceso de ser un Nuevo Testamento, porque él comenzaba a escribir, así como los demás apóstoles comenzaron a escribir para que en el futuro llegara a ser el Nuevo Testamento. Y hoy en día somos más favorecidos que ellos, porque antes ellos nada más tenían el Antiguo Testamento. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar con dirección del Señor el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, y si ustedes se fijan y estudian con la dirección de nuestro Señor Jesucristo, se darán cuenta que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo no se contradicen, al contrario, se complementan, se esfuerzan un dicho con el otro, porque los mismos apóstoles hablan del Antiguo Testamento. Así es que, y más fortalecidos con las enseñanzas de Jesucristo, van fortaleciéndose el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Por qué muchos no quieren estudiar las Escrituras? ¿Por qué piensan de que las Escrituras simplemente lo escribieron los hombres? Y es muy cierto. No se niega que fueron escritos por hombres, pero fueron instruidos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Acordémonos también que Jesús les dijo de que Él iba a mandar al Espíritu Santo para que Él les recordara todo lo que ellos vivieron con Jesucristo y pudieran escribirlo. Y eso fue lo que hicieron cada uno de ellos. Además de cada una de las cosas que ellos mismos estaban viviendo a causa de Jesucristo. Así es que el escudriñar las Escrituras basándonos en una ayuda espiritual que es por medio de la oración y siendo dirigidos por su Santo Espíritu, nos llevará a ver las grandes maravillas que hay en ellas. Nos enseñará que hay un camino largo por recorrer. Nos enseñará que las Escrituras inspiran esperanza. Nos enseñarán que para todos aquellos que tenemos el verdadero deseo de conocer quién es Cristo y para qué nosotros hemos venido al mundo, aquí nos dirá para qué y por qué y para dónde vamos. Nos dará la esperanza en aquellos que soportan el sufrimiento por causa de Dios. Así es que cada uno de los libros que hay en la Biblia nos dan esperanza, nos dan fortaleza, nos ayudan a tener la fe en Dios. Todos aquellos que descuidan la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que consideran como verdad. Por eso es que debemos de escudriñar las Escrituras, para que cuando vengan historias o interpretaciones de la Biblia equivocadas, nosotros estemos listos y atentos a que no nos confundan. El Señor ha dejado todos estos libros, no para confundirnos, es para que nosotros estudiemos y tengamos la fortaleza y la destreza de decir no a los nuevos y a las personas que vengan con unas enseñanzas erróneas. Y también, si nosotros descuidamos cada uno de estos estudios, hermanos, el Señor nos dejará y nos apartará. No nos cuidará como nosotros desearíamos. Nuestra fortaleza se basa en Él. Nosotros ya sabemos eso. Es nuestro deseo, es mi deseo que tú y todos aquellos que deseen escudriñar las Escrituras, antes de comenzar a estudiarlas, imploran una oración para que el Señor y su Santo Espíritu
te abra el entendimiento y puedas sentir cuál es la verdad que nos está enseñando aquí. Nosotros, si no podemos comprenderlo bien, perdón, busquemos a alguien que nos instruya, busquemos a alguien que nos explique. Los que rechazan voluntariamente la verdad terminarán aceptando todos los errores imaginables, y algunos que miren con horror cierto engaño aceptarán gustosamente otros. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no recibieron el amor de la verdad por ser salvos, declara por esto: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron en la verdad, sino que complacieron su injusticia. Veamos lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Satanás logra engañar a los reprobados, pero los elegidos no serán engañados. Los que aceptan la salvación no solo la rechazan, sino que aún se resisten a abrigar amor por la verdad, es decir, odian todo lo que no viene del Señor, todo lo que no, aquellos que estudiamos las Santas Escrituras, odiamos todo lo que viene de la mentira de Satanás, porque nos da una visualización que podemos entender que nos están engañando, qué es la verdad y qué es la mentira. Nos enseña las Santas Escrituras a discernir cuando nos están mintiendo. Por esto Dios dice: en vista de semejante advertencia nos corresponde ponernos en guardia con respecto a las doctrinas que recibimos. Cuando viene alguien queriendo estudiar las Escrituras o diciéndonos algo acerca de las Santas Escrituras y nosotros estamos dispuestos a escucharlas, recibamos todo, pero luego ¿qué pasa? Tenemos que ir nosotros al pie de la Biblia y mostrar y ver qué es lo que dice, si concuerda con lo que nos están enseñando. Y si la Biblia no concuerda con lo que nos están enseñando, hay que mandarlas por donde se vinieron. Olvidarnos de esas personas, olvidarnos de esas enseñanzas y continuar con las que están en las Santas Escrituras. Acordémonos que el Señor no aprueba si nosotros no estudiamos. ¿Cómo nos va a ayudar su Santo Espíritu a recordar sus escritos cuando nosotros no hemos leído? ¿Cómo su Santo Espíritu nos va a ayudar a discernir la verdad y la mentira cuando nosotros ni siquiera tenemos el tiempo para estudiarla? Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los seres humanos quisieran estudiar las Escrituras, orando fervientemente por comprenderlas, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas engañosas. Es nuestro deber, es nuestra obligación estudiar día a día una porción de sus Santas Escrituras. Si alguien les ha dado un verso, un versículo para que ustedes lean, estudienlo. Vayan de un capítulo a otro capítulo, de un verso a otro verso. Sigan leyendo más adelante, no se detengan en solamente un versículo, porque probablemente en el versículos anteriores, en los versículos después de que siguen de ellos, viene la respuesta o viene la comprensión de ese versículo. Nosotros, cuando no sabemos y no conocemos el significado de ese texto, tenemos que ser sobrios para poder ser diligentes en las Santas Escrituras. Pero ¿cómo se hace eso? Mis queridos amigos,
tenemos que pedir discernimiento antes de ponernos a estudiar. En una oración que el Señor comprenda y entienda que nosotros necesitamos de Él, porque solamente Él y su Santo Espíritu nos puede abrir el entendimiento y comprender lo que estamos leyendo. Analizando todo lo que nos han dicho anteriormente y analizando lo que estamos escudriñando en este momento. Seamos más abiertos, abramos los ojos y tengamos una discernación de saber lo que estamos escuchando y podemos escoger entre el bien y el mal. Qué maravilloso que el Señor a nosotros nos ha dado el libre albedrío. No somos títeres de nadie, no somos títeres de Dios. Eso es lo que nos dice cuando Él nos dio ese hermoso don de tener la libertad de escoger y de discernir. Pero cuando nosotros tenemos esa libertad de escoger, fue para escoger lo bueno, no lo malo. Y para saber si estamos en lo correcto o lo incorrecto, tenemos que llegar a la oración. Es simplemente tan sencillo. No tenemos otra más que llegar ante el Señor con una oración sencilla para pedirle que nos ilumine al estudiar sus Santas Escrituras. Tenemos una ventaja tan grande que el Señor está con nosotros a día. No está físicamente, pero su Santo Espíritu está con nosotros a diario. Y no tengamos la duda de que Él no está con nosotros. Al contrario, Él día a día vive con nosotros. Si tú te consideras que eres una persona fiel al Señor, ten la seguridad que su Santo Espíritu está contigo. Porque acordémonos nuevamente que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Pero si nosotros tenemos un cuerpo y una mente no sana, Él no está con nosotros. Y eso es así, tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, tenemos que sacarnos de nuestra mente toda ociosidad, toda cosa mugrosa que haya en ella, para que su Santo Espíritu more en cada uno de nosotros. Estudiar con sinceridad es nuestra obligación y es nuestro deber diario para que seamos fortalecidos diariamente por medio de su Santo Espíritu. Satanás en realidad conoce nuestras acciones, pero no conoce nuestros pensamientos. Pero es tan hábil en conocer lo que nosotros estamos haciendo para entrar en acción y podernos poner tentaciones que nos llevan a desventajas. Pero si estamos sobrios con el Espíritu del Señor y estamos atentos a lo que sus enseñanzas nos dice, podemos decir no a esas tentaciones, a esas marañas que el Satanás nos pone a día. Somos frágiles, nosotros somos frágiles cuando no tenemos una comunicación con el Señor a diario, cuando nuestra fe está pobre, cuando nuestra fe está muy bajita. Somos presas fáciles para el Satanás, somos presas en las cuales nosotros somos bien vulnerables para él, fáciles para caer en sus tentaciones, en sus marañas. Y cuando decimos no a Cristo, estamos aún más expuestas para que Satanás nos haga como Él quiere. Y como somos presas fáciles, y a Él sí le decimos sí, nos arrolla y nos hace como Él quiere. Nos lleva a un mundo donde aparentemente es bien bonito, pero la verdad nos lleva a la muerte eterna. Pongámonos y meditemos cada una de estos detalles que estamos hablando aquí. Las tentaciones son por todos lados. Acordémonos que Satanás anda como león rugiendo, viendo a quién devorar. ¿Y quiénes somos? Nosotros. Miren, queridos hermanos, las personas que están en el mundo, el diablo ya las tiene con ellos. Ya no se preocupa por ellos porque ya los tiene.
Ya los tiene allí amarrados, encadenados en los que ellos quieren ser. Hacen lo que quieren, dicen, hacen y deshacen con sus vidas. Hasta se llevan un chasco tremendo en cada obra que ellos hacen. Pero sin embargo están felices porque creen que ellos están haciendo lo bueno. Piensan que esa vida es una vida de lujuria, una vida están gozando la vida loca, pero están matándose su vida. Queridos amigos, para que nosotros podamos estar siempre con el Señor y Él nos proteja, tenemos que orar. Y tenemos que escudriñar y estudiar las Santas Escrituras con oración ferviente. Probablemente algunos de ustedes digan, yo oro y estudio diariamente y antes de eso oro al Señor, pero yo no entiendo nada. ¿Estamos orando en la forma correcta, hermanos? ¿Estamos estudiando de la forma correcta? Para estudiar las Escrituras tenemos que ir con un corazón sincero ante el Señor y pedirle al Señor que nos ayude a discernir estas palabras. Hay libros que nos ayudan a estudiar, queridos amigos. Indaguemos cuáles son esos libros que nos pueden ayudar a investigar qué significa cada uno de los textos bíblicos. El rechazo, acordémonos que cuando nosotros rechazamos escudriñar las Santas Escrituras, estamos rechazando al Señor también. Y eso nos lleva también a la muerte espiritual. Como ya dije antes, Satanás anda detrás de nosotros. En cualquier mínima cosa que nosotros fallamos, Él está presto para tendernos las manos y llevarnos con Él. Y nosotros pensamos que estamos haciendo bien. No, las cosas del Señor tienen que ser constantes. Nosotros a diario tenemos que estar constantemente con Él, con el Señor. Ir a horas en una forma de oración constantemente, diario, para que cuando leamos y escudriñemos las Santas Escrituras, sea con una sincera oración. Antes de llegar a ello, llevarlo a una sincera oración. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los falsos milagros del espiritismo. Qué importante es ver, hermanos, cómo, si ustedes se fijan, cuántas religiones hoy en día sanan a mucha gente. Eso creen que están sanando. ¿Y la gente sana? Yo no sé. Pero sí sé de mucha gente que se presta para creer que están sanadas. Y en lugar de ser una bendición para muchos, es una desgracia para muchos, porque están engañando a la gente. El Señor nunca sanó a nadie dándole golpes a nadie. El Señor nunca sanó a nadie aventándolos hacia el piso. Nunca. ¿Ustedes se acuerdan de las historias que cuando Jesús vino y vivió aquí? ¿Cómo Él sanaba? ¿Sanaba con golpes? Yo no recuerdo haber leído en la Biblia de que Jesús practicó sanamiento por medio de golpes o por medio de avientones o no sé. No, el Señor nunca hizo eso. Meditemos mucho en eso. Al caso, el Señor sanó a la gente para que mientras la gente temblaba. No, el Señor nunca hizo eso. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras, porque nosotros nos engañamos fácilmente cuando las personas vienen haciéndonos creer que por medio de ese tipo de sanamiento el Señor obra, y eso no es así. Leámoslo. Estudiar las Escrituras orando fervientemente por comprenderlas no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas engañosas. Sabríamos ver para pronto, luego, en una forma rápida, cuando es mentira y cuando es verdad lo que nos están diciendo. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Y por eso es que hay tanta gente que creen en ese tipo de
de sanamiento, porque no estudian. Creen cada palabra que estas personas engañosos les están diciendo. Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. O sea, de que María engendró a Cristo, pero desde entonces fue un Dios. Desde entonces Jesús no existía anteriormente. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador en cuanto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y su preexistencia. Si nosotros escudriñáramos bien las Santas Escrituras por medio de oración constante, nos daríamos cuenta que desde el principio, desde Génesis 1:1, comienza el trabajo de Jesucristo. Comienza la obra en conjunto con Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Jesucristo, Padre Dios y el Santo Espíritu. Ellos tres están formando y creando desde Génesis 1 en adelante hasta Apocalipsis. No hay contradicción entre ellos. ¿Por qué vamos a creer de que Jesucristo no existió antes cuando Él nos formó y formó cada detalle que existe hoy en día? Cada naturaleza que vemos, Él lo creó. Miremos, queridos amigos, cómo el Señor formó aquellas cataratas que están atrás, esas bellas aguas que corren. Ahora, podemos decir que el Señor no existía antes de la creación, que nada más existía cuando Él nació aquí en la tierra. Eso es una gran falsedad que nosotros no debemos de creer. Debemos de estar seguros, queridos amigos, que el Señor existió desde antes de la fundación del mundo y Él nos lo dice también en sus Santas Escrituras. Seamos persistentes en estudiar, seamos persistentes en la oración para que la oración nos lleve al verdadero conocimiento de sus Santas Escrituras. No tenemos otra opción, queridos hermanos, porque si nosotros amamos la verdad, tenemos la ventaja de que tenemos la Biblia para que nos enseñen a nosotros. Estudiar con sincera oración es el mayor deseo del Señor, porque Él nos quiere instruir, Él nos quiere enseñar que Él es desde ayer, desde antes de la fundación del mundo, durante la creación y hasta el día de hoy, Él existe para cada uno de nosotros. Él es hoy y siempre y será en el futuro también. No nos olvidemos, hermanos, de orar constantemente. Es nuestro deseo y nuestra oración que ustedes se comuniquen con el Señor a diario. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.